Estamos en grandes reportajes de la hora de la verdad con uno de los personajes más apasionantes de la historia reciente de Colombia, con Andrés Felipe Arias, gran ministro de Estado. Era el candidato obvio a la presidencia de la República, inicuamente perseguido por unos jueces que lo condenaron a 17 años de prisión, sin haber cometido delito alguno. Pero bueno, no estamos para hablar de sus temas, porque con Andrés Felipe Arias el abanico de posibilidades es enorme y ustedes se van a sorprender por el tema que vamos a tratar. Andrés Felipe Arias está produciendo intelectualmente mucho y entre la producción que tiene una novela histórica. Cuánto de historia y cuánto de novela tenga ya lo veremos, pero no es de historia de Colombia, tranquilos. Es de uno de los personajes más extraordinarios, más apasionantes, más excepcionales de Roma, de los comienzos del Imperio Romano. Germánico. ¿Quién era Germánico? Hay mucha gente que lo ignora, porque así es la historia. La historia se complace en hablar de las personas que tuvieron una significación enorme y el uso del poder. Los que iban a llegar al poder y no llegaron son frecuentemente ignorados. Y Germánico iba a ser el más grande emperador de Roma, por su talento, por sus virtudes militares, por sus virtudes personales. Todo le sonreía a Germánico en la vida. Cómo una vida así, cómo una perspectiva así puede terminar en lo que termina. Para eso está la novela. Y yo no sé cuánto más adelanto en esta historia, porque tampoco les quiero dañar la novela a ustedes. Será Andrés Felipe Arias quien les cuente, quien les resuelva los enigmas hasta el punto en que los quiera resolver, para dejar de lado lo que la novela les va a contar. Es una novela apasionante. Solo la vida de Germánico es una novela. Uno la repasa en los historiadores de la historia de Roma. En la época, pues aquí vamos a hablar de Tiberio nada menos, el más grande de los emperadores después de Octavio Augusto. Bueno, lo siguió estrictamente, y uno de los más grandes emperadores, lleno de unos vicios y de unos resentimientos contra la humanidad, en fin, pero de aquella época viene Germánico. Doctor Andrés Felipe Arias, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo pues muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo, a todos los oyentes. Muy complacido de poder por primera vez después de tantos años estar nuevamente con usted en esta casa que ha sido tan abanderada de unas tesis y unas ideas tan importantes para nuestro país, y usted conoce el cariño que mi familia y yo le tenemos a usted, personalmente, a su familia, y bueno, aquí estamos para hablar de estos temas que imagino no son los que muchas personas esperaban que yo abordara en la primera entrevista que hago, pero que son igualmente interesantes, pienso yo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Andrés Felipe Arias, entonces ahora cuéntenos cómo es esta novela sobre Germánico. Si usted quiere, yo le propongo tema, usted verá si lo quiere seguir o no. ¿Por qué no nos cuenta así a grandes rasgos quién fue Germánico, qué hizo Germánico y qué no alcanzó a hacer Germánico? Adelante. Doctor Fernando, incluso antes de abordar el tema de Germánico, me parecía como interesante contar cómo fue que yo terminé escribiendo sobre este personaje, porque también es como esas cosas que se van dando sin calcularlas, sin premeditarlas. Imagínense que la segunda vez que a mí me arrestan y me capturan en detención intramural en los Estados Unidos, pues yo llego a una unidad allá en esa prisión federal y yo tomo la decisión de buscar algo que ocupara mi mente como parte de el mecanismo de supervivencia. Cuando uno está en esas cárceles tan difíciles y tan complejas,
y hay que buscar mecanismos para sobrevivir, encontré que la actividad intelectual era una de esas formas, entre otras, la actividad física, espiritual, pero la actividad intelectual. Y yo tengo un amigo que a su vez tiene una mamá que es una gran escritora colombiana. Ella se llama María Cristina Restrepo, ha escrito varias novelas, una muy famosa sobre Jorge Isaacs, entre otras. Y María Cristina, a quien cariñosamente le decimos Tita y yo, la incluí en la lista de personas con las que yo me podía comunicar a través de un sistema, digamos, electrónico que le permiten al preso allá usar para comunicarse con el exterior. Se le permite comunicar con los abogados, con la familia y con algunas personas, todo monitoreado, por supuesto, por el FBI y por el Departamento de Justicia. Entonces empecé a escribirme con María Cristina, y ella también es una apasionada del tema romano. Yo lo he sido desde hace mucho, mucho tiempo. Y hablando del tema le dije, hombre, hay un personaje sobre el que se debió haber escrito mucho más, que es Germánico. Y ella me dijo que estaba de acuerdo y empezamos a hablar del tema. Y ella me empezó a enviar libros de Germánico y de la época y del Alto Imperio Romano, pero particularmente de la dinastía de los Julios Claudios, que es en donde se ubica Germánico. ¿Y por qué me enviaba los libros? Porque había un mecanismo que permitía que las personas de afuera o la familia le enviaran libros a la persona que estaba presa. Entonces me empezó a enviar libros y libros y libros y libros, y yo me los devoraba uno tras otro, sin parar. Empezamos a leer, y empezamos a construir una tesis sobre la forma en que Germánico murió y por qué murió, que es uno de los grandes interrogantes de la historia de la humanidad. Recuerde usted que Germánico muere abruptamente, de un momento a otro, en el pináculo de su carrera militar y política, siendo el que seguía en la línea de sucesión imperial. Y ha habido muchas teorías, muchísimas. Una es que fue directamente el emperador Tiberio, por rabia y por envidia, el que lo mandó a matar, a través de su jefe del pretorio, a ese que se llamaba Sejano. Otros dicen que fue Livia, la mamá de Tiberio, para proteger a su hijo, el emperador, de esa popularidad abrumadora de Germánico. Otras, un poco más extravagantes, por ejemplo, dicen que fue la misma Agripina, la esposa de Germánico, que estaba enamorada de Séneca porque lo conoció por allá en un viaje a Alejandría cuando éste estaba muy joven. Y bueno, mil historias. Y nosotros empezamos a discutir las diferentes teorías, las tesis, y llegamos a una historia, a una teoría sobre cómo fue que él murió, cuál fue el motivo, cuál fue el móvil, cuál fue la oportunidad, como lo llaman los penalistas modernos. Y quedamos muy contentos con esa tesis y empezamos a construir esa historia. Y bueno, el proceso es muy interesante, porque lo que yo hacía era que encerrado en la celda, a uno le venden unos blocks allá amarillos y le prestan lápices pequeñitos. Entonces yo empezaba a escribir en ese bloque amarillo una parte, lo que me correspondía. Obviamente lo primero fue hacer como una línea de tiempo, escribir los hitos de la historia, los momentos claves, dónde entraba un personaje, dónde entraba el otro, y empecé a escribir, y María Cristina escribía su parte. Entonces ella me enviaba lo que ella escribía por ese sistema digital, y yo transcribía el mío. Cuando me daban tiempo de ir al computador, lo transcribía a la carrera, porque a uno le dejaban estar en ese computador 15 minutos cada hora. A los 15 minutos lo saca el sistema y hay que esperar una hora y volver a hacer fila. Entonces yo hacía fila y transcribía y así se me iba el día entero. Como le digo, era como un mecanismo de supervivencia para mí. Después, cuando ya ajustaba todos mis apuntes, le enviaba por correo físico a mi esposa todos esos papeles, ella los escaneaba y se los entregaba o se los enviaba a María Cristina por correo electrónico, y ella, entre lo que yo le escribía y mis notas,
transcribía. Y ese proceso lo hicimos durante 2 años. 2 años todos los días construyendo y construyendo y construyendo esa novela. ¿Qué le puedo decir? Yo no sé cómo lo hice, no tengo la menor idea, pues ahorita, en estos días que se me permitió hablar con ella, con mi coautora, hablábamos y decíamos, hombre, esto fue casi que como con una ayuda divina, porque de verdad que los instrumentos eran muy, muy precarios y es muy difícil. Uno hoy en día está acostumbrado a escribir en el computador y a copiar, pegar, borrar, se devuelve, y eso es muy sencillo. Yo no me imagino cómo eran los escritores de antaño, que era a papel y lápiz, y si se equivocaban tenían que volver a escribir o tachar encima, y así lo hicimos nosotros. Yo inclusive por ahí tengo esas notas en ese bloque amarillo, es un fajo gruesísimo de papeles. Por ahí lo voy a guardar para mis hijos, porque fue la historia de cómo construimos la novela. Y bueno, la novela la enfocamos a 2 voces, pues porque está escrita a 4 manos. Le voy a anticipar solo esto. Una de las voces es un personaje que arranca o entra en la historia desde muy pequeñita. Es una esclava, que se vuelve esclava después de la batalla de Accio. La batalla de Accio, recordemos, fue la batalla en el año 31 a.C., en que el entonces, todavía no emperador, pero entonces, digamos, uno de los líderes de Roma, Octaviano, sobrino nieto de Julio César, derrota junto a Agripa, su mano derecha, a Marco Antonio y a Cleopatra, en lo que definió ya el futuro del Imperio Romano. Los derrota, recordemos que Marco Antonio sale huyendo con Cleopatra, vuelven a Alejandría, allá después Octaviano les da captura y se suicidan. Pero después de la batalla de Accio, las tropas de Agripa empiezan a barrer todos los villorrios o las aldeas de ese golfo de Ambracia, eso ahí es en la península balcánica, y llegan a una aldea, y ahí pues hay una familia de pescadores, y pues lo que sucedía en esa época es que los capturaban y los despachaban para el mercado de esclavos, a los que servían, a los que no, pues los ejecutaban in situ o a las mujeres las violaban. Bueno, era una época muy distinta. A esta niña, es una niña pequeñita, la llevan como esclava de juegos de la hija de Agripa. Hasta ahí le voy a decir ella porque llega a la familia imperial. A partir de ese momento empieza a desarrollarse la historia de esta niña. Esta niña recorre todos los hogares, el de Agripa, el de Julia, la hija del emperador César Augusto, pues que fue Octaviano el gran triunfador de esa batalla, el que gana la guerra civil y se vuelve emperador. Entonces esta niña pasa por la casa de Agripa, a Julia la casan con Agripa, entonces después está con Julia, de ahí pasa a cuidar a las hijas y a uno de los hijos de Agripa y Julia, cuando a Julia la destierran por adulterio. También pasa por la casa de Tiberio antes de ese destierro y termina recorriendo toda la historia de la familia imperial, porque termina en la casa de Livia y de Antonia. Livia es la mamá de Tiberio y Antonia es la mamá de Germánico. Entonces es testigo directo de todo lo que sucede en esos años y narra la historia. Al final, pues después de pasar por todas estas casas, ella se vuelve como la mano derecha, esclava, luego liberta, de Agripina, que es la esposa de Germánico. Esa es una de las voces. Imagínese pues la vida de esta mujer, y eso es parte de la novela, es bien interesante, bien bonita, pienso yo. La otra voz es la voz de un militar que existió, se llama Suilio. Suilio comienza su carrera militar en Roma como los integrantes de las familias nobles, con su adiestramiento, todo, y lo nombran estafeta de Germánico. Germánico ya siendo un general del Imperio Romano y ya siendo, digamos, en los últimos años de Augusto, lo vuelven estafeta de Germánico y está al lado de Germánico desde ese momento hasta el final de sus días.
Entonces es la otra persona que puede observar todo lo que sucedió al lado de Germánico, al lado de Agripina, en esa familia imperial. Esa es la otra voz. Este hombre, Suilio, pasa de ser estafeta, después lo nombran cuestor de las legiones de Germánico. El cuestor era como una especie de auditor de la parte financiera de las legiones, el que llevaba la contabilidad, auditaba que no se le robaran el pago a los legionarios, que todo el material de intendencia, el armamento estuviera completico, que hubiera buen abastecimiento. Bueno, auditaba todo eso y era al pie de Germánico todo el tiempo. Suilio fue un sobreviviente de todo esto, porque muchos de los que estuvieron al lado de Germánico y Agripina terminaron muertos, ejecutados o exiliados. Él fue de los supervivientes, tanto así que mucho después, bajo el imperio de Claudio, hermano de Germánico, se vuelve como la mano derecha perversa de la esposa de Claudio, de Mesalina, y era el que acusaba falsamente a los enemigos políticos del régimen para salir de ellos. Pero en el momento de Germánico yo pensaría que era una persona con buenas intenciones y que fue el devenir de la vida y esas circunstancias y lo que le tocó vivir y esa persecución tan dura contra la familia de Germánico lo que lo terminó convirtiendo en lo que al final de su vida se convirtió. Pero en este momento de la historia era un hombre joven, militar, serio, juicioso, muy devoto de Germánico, que le cuidaba la espalda, estaba pendiente de su seguridad, de que todo en las legiones marchara bien. Es el que narra la otra parte de la historia. Y bueno, ahí comienza la historia de Germánico. Germánico fue un hombre muy importante, no solo por lo que fue, sino por lo que no fue. Yo tengo una tesis y es la siguiente, es si Germánico, ese gran general romano, no hubiera muerto, y más aún, si a Germánico, el emperador Tiberio, no lo hubiera sacado de las provincias germanas y le hubiera permitido continuar con su campaña de conquista de esas provincias germánicas, el mundo occidental hubiera sido muy diferente. La historia de la humanidad hubiera sido muy diferente. Y yo me arriesgo a plantear esa tesis o esa teoría por lo siguiente. Germánico es enviado por César Augusto, a la provincia de Germania para terminar de doblegar a los pueblos germánicos, que eran muy rebeldes y no se dejaban conquistar por el Imperio Romano. Habían sido doblegados por el papá de Germánico, que se llamaba Druso. Druso muere muy joven, cuando Germánico es un niño, y ese territorio queda ahí como suelto. Cuando Druso, el papá de Germánico, está en sus campañas, sucede algo muy extraordinario, algo que son de esas cosas que cambian la historia, y es que Druso, el papá de Germánico, logra doblegar a varias tribus germánicas, y como prueba de ese sometimiento, uno de los jefes de una de esas tribus, los queruscos, le entrega como rehén al hijo, que se llamaba Arminio, y Arminio se lo llevan a vivir en la corte, allá en la familia imperial, y crece con Germánico. Y Arminio se vuelve un militar romano, y le dieron el mando incluso sobre lo que hoy sería un escuadrón de caballería. En esa época se llamaba un ala de caballería, y lo mandan ya cuando es un oficial formado, y después de vivir todos esos años con Germánico, con Agripina, con Julia, con toda la familia imperial, va a Germania con el ejército romano y perpetra la mayor traición que sufrió Roma en ese momento, y es que, estando al mando de unidades militares romanas, convence al comandante del ejército romano allá en Germania de desviarse por un camino a supuestamente subyugar una insurrección, y todo era un montaje, era una mentira, porque convence a este general Varo de ir hacia allá, hace desviar 3 legiones y los emboscan una cantidad de tribus germanas, los queruscos, los bructeros, los marsos, los catos,
y destruyen 3 legiones. Se llamó el desastre de Teutoburgo, famosísimo, en un bosque al lado de un despeñadero en lo que hoy es Alemania. Eso generó mucho temor. En Roma creían que los germanos y las tribus bárbaras iban a venir sobre Roma. Bueno, en fin, fue un desastre. Pero para hacer toda esa historia larga, corta, y para llegar al punto de la novela, a Germánico lo mandan en los últimos años de Augusto, en el último año, a esas provincias, a que los subyugue, a que los someta, a que vengue esa masacre de Teutoburgo. Entonces Germánico va, y Agripina, que era su esposa, no lo deja solo. Pensará uno que es porque sabía que el éxito de este hombre con las mujeres, la popularidad, pero no lo desamparaba y se va con él. Y llegan allá a Germania, llegan a lo que hoy es la ciudad de Colonia. En esa época se llamaba Ara Ubiorum. Y allá están, y desde allá Germánico hace sus campañas sobre las provincias germánicas que no estaban todavía dominadas. Y le va bien, y es detrás de Arminio, porque Arminio, después de esa traición de Teutoburgo, se vuelve una especie de líder de las tribus germanas, y trata de armar una confederación para enfrentar al Imperio Romano. Y lo que dividía a un ejército del otro era el río Rin, el Renus en ese momento. En el margen occidental estaba Ara Ubiorum y los cuarteles de las legiones de Germánico. Germánico tenía 8 legiones bajo su mando en ese momento, y en el lado, en la margen oriental, estaban las tribus germanas. Estaban los bructeros, los marsos, los catos, los queruscos, bueno, había muchos, Sugambri, bueno. Y Germánico arranca sus campañas y empieza poco a poco, año tras año, a lograr triunfos sobre las tribus germánicas, y logra el mayor triunfo de todos para Roma en ese momento. Augusto, ya muerto, muere mientras Germánico está allá. Hay un episodio de la historia que lo voy a contar, hace parte del libro, pero lo puedo contar porque es de la historia, es conocido, y es que cuando muere Augusto, las legiones de Germánico lo aclaman emperador y le piden que marche sobre Roma para que Tiberio no sea el emperador. Germánico se niega a eso, él es leal al imperio, él es leal al nuevo emperador, pero alrededor de ese episodio el lector va a encontrar una historia muy interesante. ¿Quién fue el que instigó esa insurrección, ese amotinamiento? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué Germánico no aceptó? Hay una parte del libro que es bien bonita, bien interesante. Pero finalmente pues Tiberio es nombrado emperador y se forman una especie de 2 partidos en Roma. Un partido era el partido afecto a Tiberio, a la mamá de Tiberio, que había sido la esposa de Augusto, una mujer de mucha influencia, mucho poder, Livia. Ese era como el partido senatorial que quería que se mantuviera el imperio, mantener todos los privilegios de la familia imperial. Y había otro partido, que era el partido que llamamos el partido Juliano, que era como el partido afecto a Germánico y a Agripina, la esposa. ¿Por qué? Porque Agripina era la hija de Julia, y Julia, desterrada, exiliada, ella muere en el exilio. Era un partido que decían apoyaba como el retorno hacia la república, es decir, a mermarle poderes al emperador y a que el Senado recuperara un poco el poder, y le adjudicaban esas tesis a Germánico, a Agripina, a Julia, la mamá de Agripina, y esos 2 partidos eran un reflejo de la pelea que había al interior de la familia imperial. La familia imperial tenía 2 linajes, el Juliano y el Claudiano. El Juliano, el que venía de Julio César, a través de César Augusto, sobrino nieto de Julio César, que tuvo a su hija Julia, de Julia nace Agripina y otros hijos, y ese era el linaje juliano en la familia imperial. Pero Julia exiliada, ¿quién tenía la sangre ahí? Agripina, la esposa de Germánico. El linaje claudiano, ¿de dónde venía? De Livia, la esposa de César Augusto, porque ese era su gens, lo que llamaban su apellido, su linaje, y también de su primer esposo. Y su primer esposo y Livia tuvieron a Tiberio,
y a Druso, papá de Germánico, y de ahí venía el linaje claudiano. Entonces hay una rivalidad entre julianos y claudianos, y eso se reflejaba en la política entre el partido de Julia o de Agripina y el partido de Tiberio y de Livia. Y estas eran mujeres muy políticas, Livia por un lado y Agripina por el otro, y eso se ve también en la novela. Hay un montón de anécdotas y digamos relatos que muestran todo eso. Mientras Germánico era el gran jefe militar, disciplinado, fiel, leal, Agripina hacía su política, y en el otro lado Tiberio el emperador y Livia, la mamá, cuidándole la espalda, porque el pueblo quería era Germánico, ella también hacía su política. Y bueno, la historia se va desarrollando así. Después Tiberio hace regresar a Germánico, y ahí es donde yo le digo, si a Germánico no lo hacen regresar de allá, yo creo que la historia de la humanidad hubiera sido diferente. ¿Por qué? Si a Germánico le permiten terminar su tarea, subyugar a las tribus germanas, cruzar el Renus, terminar de dominar lo que llamaban Germania Magna, cruzar el río Albis y dominar lo que se llamaba en esa época Germania Última, que hoy es Polonia. Fíjese usted que las tribus godas, las tribus góticas, que están en ese momento cruzando desde la isla de Gotland, en Suecia, hacia el continente europeo, si hubieran quedado ahí, hubieran sido ahí frenadas por el Imperio Romano. Como a Germánico no le dejaron terminar la tarea, pues esas tribus godas poco a poco avanzaron hasta el Danubio, hasta que ya en el siglo III cruzan y comprometen al Imperio Romano. De hecho, llegaron hasta Atenas y la volvieron nada. Y un poco más de 100 años después, junto a los hunos, es la famosa batalla de Adrianápolis, finales del siglo IV, donde inclusive asesinan a un emperador, al emperador Graciano. No, perdón, a Graciano no, a Valente. A Graciano lo matan un poquito después. Pero fíjese usted, si Germánico logra terminar su tarea y si Tiberio no lo trae de allá y no lo obliga a devolverse, esa invasión gótica, es mi teoría, esto es simplemente teoría de un novato en historia, esa invasión gótica no se hubiera dado. Si no se da esa invasión goda, los hunos y los godos no logran desestabilizar el Imperio Romano Occidental. Entonces ese es el valor, pienso yo, de este personaje de Germánico, que a veces del cual no se habla tanto, pero que para nosotros fue muy importante y alrededor del cual hemos construido esta novela. Bueno, doctor Andrés Felipe, después de esta narración dramática de lo que Germánico fue, ¿qué temas quiere tratar? Hablamos de Germánico como político, como persona que tenía un don de gentes excepcional, o como militar, o cuál de las facetas de la vida de Germánico quiere usted que tratemos porque sea tema de su novela, que es lo que importa. Usted ha resuelto escribir novelas sobre Germánico, diga qué enfoque le da a una de las múltiples posibles expresiones de Germánico. Hombre, ministro, pues hablemos de las tres. Las tres se abordan mucho en la novela y son bien interesantes. Si quiere, primero hablemos de Germánico como esa figura pública. Era de una popularidad abrumadora. A donde Germánico iba, le salían multitudes, lo querían tocar, abrazar. Haga de cuenta una celebridad. Eso, por supuesto, generaba cierta inconformidad en lo que llamamos en la novela el Palatino, es decir, allí donde vivían Tiberio, Livia y la familia imperial. Obviamente le generaba mucho escozor al que le guardaba la espalda a Tiberio, que Sejano, el jefe del pretorio, un ecuestre, no era noble, porque acuérdese que el pretorio no lo manejaba un noble, lo tenía que manejar un ecuestre para evitar pues los problemas y las guerras civiles que tanto se vieron en el Imperio Romano. Y Sejano era un personaje muy particular, pues caracterizado por carecer de escrúpulos, y esto lo irritaba bastante. Imagínese usted un emperador como Tiberio, lejano, sin carisma, como amargado con la vida a pesar del éxito al que había llegado. Un emperador al que su esposa Julia
hija del emperador anterior, emperador que además era el padre adoptivo de Tiberio, le había sido infiel, dice la historia o dice los relatos históricos de la época, con muchas personas, razón por la cual fue exiliada por el propio Augusto. Entonces era Tiberio una persona, yo la describo como amargada, como amargada con la vida, a pesar de tenerlo todo. Entonces imagínese usted ver que el que sigue en la línea de sucesión imperial, por orden de Augusto antes de morir, porque así lo dejó estipulado Augusto, él dejó casi que el imperio organizadito, inclusive dejó paralelo a su testamento, un escrito llamado el Brevarium Imperii, que era como una lista de instrucciones de cómo se debía conducirse el imperio después de su muerte. Entonces imagínese a Tiberio, este hombre, emperador, amargado, lejano del pueblo, no muy querido por el pueblo precisamente por esa lejanía, y tiene al que sigue en la línea de sucesión imperial, tiene ahí un hombre exitoso, bien parecido, una celebridad, a donde va lo aclaman, a donde va quieren estar con él. Entonces eso generó mucho conflicto en esa época y en la familia imperial. Pero imagínese usted, cuando Tiberio hace regresar a Germánico de esas provincias germanas y no le deja terminar la tarea de capturar a Arminio, que era su sueño y su verdadera venganza en nombre de Roma, pues Germánico regresa y Tiberio le dice, le vamos a permitir un desfile triunfal. Pues bien, Germánico regresa. Usted recuerde que los generales triunfadores tenían que acampar afuera de las murallas de Roma porque no podían entrar con las legiones, tenían que pernoctar ahí o acampar ahí en el Campus Martius, el campo de Marte, esperando el desfile triunfal cuando fuera autorizado. Entonces el desfile triunfal es autorizado por el Senado, se lo habían autorizado hacía meses, una especie de disculpa para traerlo desde allá. Y ese desfile triunfal, que pues lo describimos ahí en la novela con varias anécdotas y episodios, fue una locura. Eso es como si hubiera sido el evento del siglo. Germánico desfilando con sus legiones, Agripina ya en el palco imperial con sus hijos. En ese momento Agripina ya tiene, ya tiene a Calígula, el pequeño Cayo, que Calígula nace, si no estoy mal, creo que nace en el 12, este desfile ya es en el 17. Ha nacido otra hija, Agripina la menor, mamá del emperador Nerón, también muy importante, ella también está ahí. Ha nacido Julia Drusila, una hija también que vino después, todavía no ha nacido la menor. Y están los dos hijos mayores que se llaman Nerón y Druso. Entonces está Agripina, esposa de Germánico, en el palco imperial, como toda una matrona, admirada por toda Roma, plebeyos, nobles, ecuestres, patricios. Está Germánico en la carroza triunfal y hace el desfile con sus hijos. Entonces están sus 5 hijos con él en la carroza, desfilando por las calles de Roma, y detrás de él sus oficiales. Ahí por ejemplo va Suilio, su cuestor, va el general Vitelio, va Cecina, otro general muy importante en las campañas de Germania. Bueno, van varios. Incluso le voy a anticipar algo, va un oficial que se llama Poncio Pilato, desfilando con Germánico, ahí atrás, porque Poncio Pilato desarrolló una operación, que ahorita le hablo de eso, que en el libro la narramos, muy importante para la vida militar de Germánico. Y Poncio Pilato iba a ser, en nuestra novela, un gran aliado de Germánico, como lo fue Suilio, pero ya estando ahí, pues Sejano empezó a sonsacarle varios de los oficiales y ese fue uno de ellos. Y es por eso que después terminó donde terminó, enviado como procurador, en esa época no se llamaba así todavía, ese nombre lo acuña es Claudio, lo adoptan bajo el imperio de Claudio, pero era prefecto a Judea. Pero en ese momento él desfila ahí con Germánico, imagínense, cosas pues que a veces uno no alcanza a imaginar. Desfilan entonces detrás de él todos sus oficiales y las legiones. Imagínense todo ese ejército triunfador
de Germania, desfilando con Germánico. Eso fue una locura, pues. Imagínese lo que era este hombre y la envidia que despertaba en el círculo imperial, en Tiberio, en Sejano y en Libia. Ahora, después de eso, pues Tiberio dice, este hombre no lo podemos dejar acá porque me va a empezar a armar mucho problema, y lo despacha para Siria, para que fuera como, digamos, comandante de todas las provincias de Oriente. Entonces a Germánico lo despachan para allá y Germánico se va, y a cada pueblo que llegaba, él pasó pues en el viaje hacia Oriente, hacia Siria, se dedicó a pasear un rato, es la verdad. Entonces fue a Iliria, allá visitó a su hermano medio, al hijo de Tiberio, Druso el menor, bajó, visitó el Golfo de Ambracia, donde fue la batalla de Accio, bajó a Grecia, estuvo en unas olimpiadas, lo dejaron participar en una competencia de carrozas, lo dejaron ganar para que pudiera quedar inscrito su nombre en los triunfadores de las olimpiadas. Todo eso lo relatamos en la novela, es bien interesante. Llega pues, pasa por Rodas, va a donde se desarrolla la historia de Homero, que es la Ilíada, donde está pues toda esta historia de Troya. También va allá, en el trayecto le nace su hija menor, Julia Livila. Le cuento aquí, por ejemplo, una anécdota. Calígula, que ya está mayorcito, debe tener en ese momento 7 años, él se obsesiona con su hermanita, con Julia Livila. Y después, eso ya es parte de la historia de Calígula, de toda esa parte incestuosa y todo en lo que terminó sucediendo. Pero fíjese, de Germánico, todo lo que se desprende. Todos los emperadores que siguieron en los Julius Claudius tenían que ver con él. Su hijo Calígula, su nieto Nerón, su hermano Claudio, todos. Agripina, su hija, pues toda la historia que tiene con su hijo Nerón, en fin, todo eso. Entonces, pero a cada lugar que llegaba Germánico, pues imagínense, lo dejaron ganar las Olimpiadas solo para que quedara su nombre inscrito en la lista de vencedores. Entonces, pues, esto fue una locura. El hombre llegaba, en Siria, imagínense, él llega allá, se ubica con su familia en el palacio de Pidefnae, en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, y Tiberio le manda como gobernador de Siria, aunque Germánico era el superior, le manda un gobernador que lo incomodaba, que lo molestaba, cuya esposa también se va con él y empieza a hablar mal de Agripina, a hablar mal de Germánico. Y aún así Germánico era pues muy popular, una celebridad. Bajó a Alejandría. Allá sucede algo que es determinante para la novela y para la historia de Germánico, de Roma y de la humanidad, y es que Alejandría, que estaba en la provincia de Egipto, no podía entrar cualquier romano, tenía de la clase senatorial. Germánico era de la clase senatorial, por supuesto, a menos que tuviera permiso del emperador. Pero Germánico, siendo jefe de todas las provincias, pensó que podía ir. Eso fue de las cosas que irritó. ¿Y por qué no podía entrar cualquiera? Porque la provincia de Egipto era la que controlaba toda la provisión y la oferta de trigo y grano para Roma. Y eso genera un descontento mayor allá. Pero cuando llega a Alejandría, este hombre, por donde caminaba, no lo dejaban caminar, lleno de multitudes que lo querían abrazar, tocar, estar con él. Germánico recorre el Nilo con Agripina no lo desamparaba, al lado siempre. Y cuando regresa, de nuevo, por donde pasaba, una celebridad, regresa a Antioquía, ahí es donde muere, de un momento a otro, en muy poquito tiempo. A finales del año 19 después de Cristo, muere ese hombre. Y ahí es de donde se desprenden todas las tesis, y tendrán que comprar y leer la novela, que esperamos esté lista en marzo, para saber cómo murió, por qué murió, quién lo mató, en qué condiciones, cuáles fueron el motivo, el móvil y la oportunidad, para ponerlo en términos penalistas. Esto es la vida de Germánico como figura pública. Quizá fue parte de su tragedia. Generaba demasiada rabia y envidia en la familia imperial
y en el emperador y su círculo más cercano. Hablemos si quiere de él como político. Mi conclusión: Germánico fue muy mal político. La política era Agripina. Agripina sí era tremenda política, como la mejor de todas. Germánico era el militar, el que estaba dando victorias en el campo de batalla, la celebridad, pero la que maquinaba la estrategia política, la que tenía el cerebro político, era Agripina, y no lo desamparaba. Y también pienso yo, eso fue parte de su tragedia, por la misma ambición de Agripina. Pero dejemos eso ahí para el lector de la novela, porque eso hace parte de toda esa conspiración que se gesta ahí. Y hablemos de Germánico como el militar, el mejor de todos. Imagínese esto: Germánico, cuando nace, él es hijo de Druso, el mayor, gran militar también, hermano de Tiberio. Druso, su padre, muere cuando él está muy pequeñito, y él queda huérfano de padre y lo criado por su mamá, Antonia la menor, hija de Marco Antonio y Octavia. Octavia, hermana de César Augusto. Por eso es que Germánico también tiene linaje juliano. Y Germánico, cuando era pequeñito, tenía unas piernas flaquitas y muy débiles. Pues bien, Germánico se dedica a entrenar para montar a caballo. Acuérdese que en esa época ni siquiera se usaban los estribos. Los estribos son una innovación del pueblo huno, que es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de la guerra, pero eso es tema de otro programa. Pero entonces Germánico se dedica a entrenar para poder montar a caballo con esas piernas flaquitas y debiluchas que tenía, y entrena allá en el campo Marte. Entrenaba y se dedicaba desde pequeñito hasta que desarrolló la musculatura suficiente para ser un gran jinete, que era pues una característica esencial, condición necesaria para usted poder ser un comandante militar en el Imperio Romano. Y obviamente pues es formado allá en la escuela de oficiales en Roma con los mejores, y dio unos grandes triunfos. Como le digo, estuvo a punto de subyugar todas las provincias germanas. Si lo dejan terminar la tarea, la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Los acabó, les dio muy duro, y con estrategias pues que se describen. Suilio las describe de una manera muy interesante en el libro, pero tendrán que esperar al libro para leer todo eso. Pero le voy a dar, por ejemplo, algo que se conoce de la historia. Imagínense que en esta campaña de Germánico contra las tribus germanas lideradas por Arminio, Germánico logra dar uno de los más grandes golpes que le dio el Imperio Romano a los germanos, y es que logró secuestrar a la esposa de Arminio. Imagínense cómo fue la operación desde el punto de vista militar, cómo fue la inteligencia, cómo fue la infiltración, cómo fue la operación de comando que hicieron para llegar a la aldea de Arminio mientras Arminio estaba en campaña, y capturar y tomar como rehén a la esposa de Arminio, que estaba embarazada del hijo de Arminio, a Tusnelda. Eso es como si, no sé, haga de cuenta que Colombia entra en una guerra, Dios no lo quiera, con Venezuela, y el comandante del ejército de Colombia logra capturar a la esposa del comandante militar o del comandante del ejército de Venezuela, y traerla y sacarla de Venezuela y traérsela para Colombia. Imagínense cómo fue el golpe. Y ahí en la novela ustedes van a ver cómo Poncio Pilato participó de esa operación de comando, bueno, tantas cosas. Esto pues como para contarles un poquito de lo que van a poder ver en el libro, pero fue un gran militar. Por ejemplo, cuando le hacen ese amotinamiento las legiones y le dicen que él se tiene que autoproclamar emperador y marchar sobre Roma para deponer a Tiberio, y él se niega a eso, le hacen un amotinamiento muy peligroso, o sea, que estuvieron en peligro la vida de él, de Agripina y de Calígula, que era un bebecito. Hago un paréntesis. ¿Por qué Calígula? Calígula le dicen así porque como vivía pegado de Agripina y Agripina había pegado de Germánico, pues Calígula, un niño en esos campamentos
legionarios, se disfrazaba de legionario y se ponía unas boticas de militar, y el término bota en latín es caliga. Entonces Calígula significa boticas. Entonces los legionarios, felices con esta mascota, le decían boticas, y por eso se llamó Calígula, y por eso se quedó como Calígula. Y era un niñito, un bebecito que desfilaba con ellos, tenía su gladio. Bueno, imagínense el show de este niño en ese campamento. Pero en ese campamento, hasta Calígula, siendo bebé, estuvo en peligro en ese amotinamiento, y Germánico, después de eso, lo que hace es ordenar una diezma muy brava. La diezma, recuerde usted, es cuando cogían las legiones y ejecutaban a varios de ellos, a los que se insubordinaban. Entonces él hizo una primera diezma ahí en el campamento de Ara Ubiorum, muy sangrienta, pero después ordenó la diezma de las otras 4 legiones un poco más arriba, en una ciudad, un campamento que se llama Castra Vetera. Y él manda la carta, Suilio la manda, y dice: por favor, cuando yo llegue allá está la diezma lista. Y llega Germánico con su círculo de oficiales a visitar y a inspeccionar Castra Vetera, y está ya la diezma lista, y fue una cosa muy sangrienta, pero así las volvió a disciplinar. Y la astucia de Germánico militar es que dice: después de este amotinamiento y después de haberlos diezmado, les voy a dar rienda suelta a las legiones, y los cruza el Rin con ellos. Imagínense estas legiones, después de un amotinamiento, después de semejante castigo, cómo acabaron con muchas poblaciones germanas y empezaron a subyugar a estas tribus germanas, pues en esta primera parte de la confrontación con Arminio. Entonces, digamos que desde el punto de vista de Germánico como persona pública, una celebridad, como político, malito, pero tenía Agripina, su media naranja, que esa era la política, y como militar, el mejor, el más valiente, porque además iba a la primera línea de batalla. Era como Julio César, él se iba a la primera línea de batalla y no se quitaba la indumentaria de comandante para que lo vieran los legionarios. Y después de estar perdiendo una batalla, gracias a que él iba a la primera línea de batalla, las legiones se animaban y, digamos, cambiaba el curso de la batalla y ganaban. Entonces, digamos que desde esos 3 puntos de vista es un personaje sumamente interesante, y de nuevo creo que la novela plasma todo eso. Bueno, doctor Andrés Felipe Arias, y el fin, el desenlace. El desenlace de la vida de Germánico, pues es trágico. Esto es una tragedia. Pero nadie nunca ha podido resolver ese misterio. ¿Quién fue realmente el que mató a Germánico a través de los procedimientos que usted nos contará? Muy en boga en aquella época. En aquella época, puñal y veneno eran los que se peleaban la primacía en la desaparición de los grandes personajes. Usted tiene resuelto eso en su novela, yo me imagino. ¿Qué nos quiere contar y hasta dónde nos puede contar? Ministro, esa parte es la que no le puedo contar, porque esa es la parte interesante del libro, porque como le digo, ahí es donde van a ver ustedes, los que quieran leer la novela, cuál fue el motivo, el móvil, la oportunidad que el asesino o la asesina, si es que hubo asesino, usó para que Germánico muriera de un momento para otro. Es que fue muy rápido el proceso. Como les decía, ellos regresan de Alejandría después de ese viaje allá que tanto escozor causó en el Palatino. Después de ese viaje por el Nilo, ellos bajan hasta Etiopía con Agripina a inspeccionar 2 cohortes de legionarios que vigilaban y mantenían control territorial allá abajo. Entonces regresan de ese viaje, imagínense, regresan a su palacio ahí cerca de Antioquía, y empieza Germánico de para atrás, enfermo, una recuperación leve y otra vez de para atrás, y bueno, muere de un momento a otro. Esto causa un revuelo, imagínese usted, muere el hombre más popular del Imperio Romano. La noticia se esparció, pero muy rápido para los estándares de esa época. Imagínense que cuando la noticia llega a Roma,
cierran todos los negocios, empiezan a hacer ofrendas en los templos, porque lo que se sabía ahí era que estaba enfermo y muy grave. Entonces la gente haciendo ofrendas en los templos, cierran los negocios, cierran el comercio, la gente congregada haciéndole sacrificios a los dioses, en fin. Y bueno, y luego muere. Esto de nuevo le irritaba a Tiberio. Pero no le puedo contar porque usted no se imagina y las personas no van a anticipar quién fue y cómo fue el que hizo lo que hizo, si es que lo hizo. Dejémoslo ahí. Lo que sí le puedo decir es que, digamos, la muerte de Germánico, como le digo, desencadena una serie de eventos muy grandes. El cadáver lo exponen públicamente. Agripina es muy política. Entonces Agripina ve que eso sucede y ella lo expone en la plaza de Antioquía, para que el pueblo se entere de cómo murió, los síntomas, esas manchas azules que se le veían en el cuerpo. En esa época no había autopsia. La autopsia, digamos, no le hicieron autopsia, pero la gente veía y era evidente lo que le había sucedido. Agripina hace que, bueno, se incineran el cadáver y hace un recorrido, un peregrinaje, digámoslo así, desde Antioquía hasta Roma, un peregrinaje que duró varios meses, con las cenizas de Germánico, y las presentaba en cada lugar al que llegaba, y eso incendiaba al pueblo, porque el pueblo decía, ¿cómo así? Que mataron a Germánico, al que más queríamos, al que debía ser el sucesor, al que era el próximo emperador, a un hombre bueno, querido, buen militar, un tipo... Es que yo no sé, es como que era el hombre que encarnaba todas las virtudes. Y eso pues exacerbó más aún el sentimiento y la división entre los Julios y los Claudios, o entre, digamos, la facción de Agripina y la facción de Tiberio en la familia imperial y en Roma. Bueno, es un entierro al que asiste toda Roma, excepto Tiberio y Livia, que ni siquiera van. Ni siquiera salen a recibir a Agripina cuando ella ya llega a las afueras de Roma. Después de eso, Agripina, sus hijos son perseguidos. Los dos hijos mayores, Nerón y Druso, mueren ambos, persecución jurídico-política instigada por Sejano. Tiberio se hacía, digamos, piensa uno que estimulaba eso. Calígula sobrevivió. Y eso habla y dice mucho de Calígula, haber sobrevivido en ese entorno a la muerte de Tiberio, dice mucho de lo que era Calígula y de las habilidades que tenía Calígula, y de esa astucia también que tenía quien desde muchachito ya desfilaba con las legiones. Las hijas, pues mucho problema, Agripina la menor y Julia Livila, y Julia Drusila, y Julia Livila, exiliadas por que Calígula, ya cuando es emperador, arma la historia de que han sido infieles con el esposo de Julia Drusila, que era la obsesión desde chiquito de él. Entonces la familia queda totalmente diezmada, acabada. Agripina también enjuiciada y muere bajo ese, digamos, bajo ese juicio instigado por Sejano. Muere muy cerca a uno de sus hijos, muy poco después. Todos los militares que ayudaron a Germánico, casi todos terminaron también o exiliados o ejecutados, porque les armaban el caso, se lo confeccionaban, y así era Roma en esa época. Tiberio ya en el 26, usted sabe que se va a la isla de Capri, hay muchas historias de Tiberio. Yo no me caso con ninguna, porque los historiadores de esa época tenían sesgo político, pero digamos, la historia convencional es que Tiberio ya está depravado y en la isla de Capri se dedica a esas depravaciones y le deja el poder a Sejano, y Sejano hace y deshace en Roma hasta que ya también sale de los favores de Tiberio. A Tiberio y a Sejano también lo ejecutan, Tiberio antes, en los últimos años. Pero ya Tiberio en Capri, pues hay historias horrendas de lo que hacía con niños y niñas que le traían de todo el imperio. Pero Sejano, pues,
al final ya también con tanto poder quería volverse emperador, y Tiberio también, gracias a la mamá de Germánico, que todavía sobrevivía y que le pasa una información, le dice: cuídeme a Calígula, es el único que queda, y mire lo que le está haciendo Sejano. Gracias a eso, a Sejano también lo ejecutan, y ya después, cuando muere Tiberio, sigue Calígula, el hijo de Germánico. Pero no le puedo decir cómo es que muere Germánico, ni cómo se armó todo eso, porque es parte del libro, pero sí, pues vemos que Germánico fue una figura que, si hubiera quedado viva, hubiera sido emperador, o lo hubieran dejado terminar la tarea en las provincias de Germania, la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Bueno, doctor Andrés Felipe Arias, esto es apasionante. Ahora díganos para cuándo sale la novela y cuándo la podremos leer, porque ya estamos listos para comprarla. Historia, nada menos que la historia de la Gran Roma en sus lados más oscuros, más negros, al pie de sus momentos más brillantes y gloriosos. Germánico estaba viviendo cuando Roma estaba llegando, todavía no había llegado, faltaban algunos emperadores que completaran esa obra magnífica de Roma dueña del mundo, pero ya era casi dueña del mundo. La grandeza y la miseria de Roma al mismo tiempo. A ver, ¿cuándo sale su libro y dónde lo podremos encontrar? Ministro, en este momento el libro, pues están en el diseño de la carátula, están terminando la corrección de estilo, y mi coautora y yo, María Cristina Restrepo, porque de nuevo insisto que esto es una obra a 4 manos, y ella pues fue mi gran maestra para todo este proceso, pues una gran escritora y de quien aprendí muchísimo, me orientó muchísimo para esto. Ella y yo creemos que en marzo ya debe estar lista, va a haber publicaciones físicas, y va a estar también pues posiblemente para comprar online, para bajar pues con Apple o con Amazon. Entonces les iremos contando, pero en marzo de este año que viene ya el libro lo van a poder tener y lo van a poder comprar, si Dios quiere. Doctor Andrés Felipe Arias, a mí no me perdonarían si yo no le pregunto a usted para que nos cuente. Esto no es un problema de política interna ni de economía inmediata y secundona. Cuéntenos qué es lo que significa la cocaína en la economía real de este país, para bien y para mal. Hablemos de ese tema. Pues, ministro, imagínese que ese es un tema en el que también he venido trabajando, incluso desde que estaba ya en esa cárcel de Estados Unidos, y de nuevo me remonto un poquito a por qué terminé en esta agenda de investigación. Y es que los académicos hemos hablado toda la vida del impacto del narcotráfico en la economía, pero creo que es la primera vez que alguien que hace este tipo de investigación ha tenido que convivir durante 2 años con narcotraficantes de verdad, encerrado en celdas por periodos prolongados de más de 24 horas con narcotraficantes de verdad, y hablando con ellos, porque esa cárcel está llena de narcotraficantes extraditados y de diferentes actores de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los lancheros hasta el capo de capos. Hablando con ellos, pues empecé como a tener varias reflexiones, y me empecé a dar cuenta, más allá de lo teórico, que la cantidad de dinero que estas personas producen es tan pero tan grande que el impacto era mucho mayor a lo que yo en algún momento pude concebir. Entonces, por ejemplo, durante varios meses me tocó convivir con un narcotraficante de muy alto nivel allá, extraditado, y él me decía: mire, es que cuando yo corono un viaje, entonces todo ese dinero pues yo lo irrigo en toda la economía. Por ejemplo, yo le renuevo la maquinaria al taller de confección de la tía, yo le pago la universidad como a 100 personas, entre primos, sobrinos, vecinos, a muchas personas. Por ejemplo, compro tractores para las fincas, por ejemplo, compro ganado,
le regaló una casa a una tía, le regaló un apartamento a una sobrina. Entonces, imagínese eso. Usted y yo sabemos muy bien lo importante que es el café, no solo por el peso en la economía, sino porque llega, digamos que a la gran mayoría de municipios de Colombia. Pues me empecé a dar cuenta que el narcotráfico no se concentraba únicamente, pues, o el dinero en las grandes ciudades o en unos municipios del Pacífico o de Urabá, no, es que le llega a todos los municipios de Colombia a través de ese mecanismo que yo le acabo de describir anecdóticamente en lo que me contó uno de ellos en esos periodos de encierro, y hablé con muchos y dije, voy a empezar una agenda de investigación sobre este tema utilizando estas fuentes, y empecé a hablar con algunos que estuvieron dispuestos a revelarme algunos temas de las rutas que usaban. Entonces, por ejemplo, me revelaron la información de varias rutas por el Pacífico colombiano de personas que le narcotraficaban a las FARC. Me revelaron información de rutas del Clan del Golfo, pues para personas que hacían ese trabajo o esa actividad criminal para el Clan del Golfo. Me revelaron información de rutas del Cartel de los Soles. Me contaron cómo bajan el dinero, qué modalidades usan, cuánto cobran. Hablé con los lancheros, con los que llevaban también semisumergibles, me contaron cuánto les pagaban, cómo les pagaban. Pude hablar con lo que llaman cocineros, que son los que manejan los laboratorios, pues los que convierten la pasta básica en clorhidrato de cocaína. Pude hablar con transportadores, pude hablar con funcionarios públicos, no voy a decir de qué instituciones, también extraditados por narcotráfico. En fin, y dije, esto es un fenómeno muy fuerte y muy grande, mucho más grande de lo que yo teóricamente tenía asimilado en mi cerebro. Y empecé a hacer la investigación y anoté y anotaba y anotaba y escribía y escribía y escribía. Y guardé todo eso en la cabeza porque yo empecé a decir, o sea, no puede ser que después de ese golpe al precio del petróleo que sufrió la economía colombiana en el año 2014, un fenómeno mundial, la economía colombiana hubiera aguantado. Una economía pequeña y abierta con un golpe de esa magnitud al precio de su principal producto de exportación pasa por unos momentos muy difíciles. Una economía pequeña y abierta, ¿qué le pasa? Se va a depreciar muchísimo su moneda, exportaciones de otro tipo, no tradicionales, básicamente van a aumentar, pero va a haber una contracción económica, va a subir el desempleo bastante, en fin, va a haber traumatismo. Y fíjese que Colombia no atravesó eso. Hubo una ralentización, pero mínima, y el incremento en el desempleo de la última parte del 2018 es más por el fenómeno migratorio que por otra cosa, pensaría uno, pero no por ese choque petrolero que sufrió el mundo. Es que usted mire los países dependientes de exportaciones de petróleo, lo que atravesaron después de esa caída de $100 el barril a $50 el barril. O sea, es mirar los ejemplos en el mundo. Colombia no, Colombia aguantó. Y me di cuenta que simultáneamente, cuando yo hablaba con ellos, me decían ellos, es que está saliendo mucha droga, muchísima, y nos cogen 3 lanchas y les metemos 20, y nos cogen un sumergible y les metemos 10. Entonces yo dije, esto está contrarrestando el efecto de la destorcida en los términos de intercambio, si se quiere, caída en el precio del petróleo, que viene enfrentando la economía colombiana. Entonces guardé como esa tesis en la cabeza. Cuando llego a Colombia, ya se me da la oportunidad de hacer trabajo académico para investigar. La Universidad Sergio Arboleda pues se interesa en el tema, y con un asistente de investigación al que yo le pongo o que me ayudó recogiendo los datos, empezamos a mirar y ve uno la correlación. Es impresionante. Usted ve el incremento en las exportaciones de clorhidrato de cocaína y lo cruza con la caída en el precio del petróleo y es como una X. Ahí lo ve en el documento que hice, se puede ver. Y la tesis apuntaba a que fue ese boom de exportaciones de cocaína
lo que contrarrestó y atenuó la caída en las exportaciones de petróleo. Y yo tenía la tesis y dije, vamos a medirlo. Entonces, con el apoyo de este investigador, y pues empezamos a hacer los cálculos, unas simulaciones, con la información que obtuve de esas rutas, deduje los precios o la fracción del precio que les pagan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá o en Europa, que finalmente se revierte a la economía colombiana, y encontré que más o menos el 85% de lo que Colombia perdió por esa caída en el precio del petróleo entre el año 2014 y el año 2018 fue sustituido por el boom exportador de cocaína, por ese incremento en el hectareaje que se tradujo en producción de cocaína y que salió de este país hacia el mercado norteamericano vía Centroamérica o hacia el mercado europeo por diferentes rutas que existen. Y empezamos a hacer los cálculos y bueno, ahí está el documento, es bien interesante, sacamos diferentes tesis, hipótesis, y me parece que es muy importante porque es el momento en que nuevamente la investigación en economía vuelva a abordar este tema, el efecto del narcotráfico y sobre todo ese boom, ese auge que se ha tenido desde el 2014 en la economía. Y por ejemplo ya estamos viendo que se están interesando, ya salió ese estudio de la Universidad de los Andes que no contradice lo mío, o sea, yo creo que lo refuerza. Yo estaba mirando los cálculos y creo que la tesis o los resultados van en la misma dirección. Bueno, vamos a ver, yo esta agenda de investigación la voy a continuar. En este momento estoy en una segunda etapa, estoy haciendo el cálculo de la rentabilidad del negocio, como si el traficante fuera un empresario, como cuando uno le hace el análisis de banca de inversión a una empresa. Se lo estoy haciendo con la información que obtuve pues de allá y con otros datos oficiales, y me está dando unos resultados impresionantes. O sea, lo que llamamos la tasa interna de retorno, la TIR, de este negocio es algo que yo no sé con qué le pueda competir. O sea, le estoy hablando de TIRes por encima del 300%, cuando la TIR normal de un negocio es del 12, 13, 10%. Entonces, ante eso surgen muchas preguntas, pues, que son las que vamos a abordar en toda esta agenda de investigación. Bueno, doctor Andrés Felipe, y entonces, ¿qué? ¿Vivimos de la cocaína o no vivimos de la cocaína? ¿O morimos por la cocaína? ¿Cuál es el enfoque que a usted le da? El análisis que tiene en su primera presentación, que ya está escrita y que pueden ver ustedes, queridos oyentes, bien por vía de internet o bien ya en su versión escrita, primorosamente publicada por la Universidad Sergio Arboleda, sobre el papel de la cocaína entre los años 2015 y 2018, cuando el país se iba al diablo por la destorcida de los precios del petróleo. Esa es una obra fantástica. Me imagino que a esa obra le seguirá otra. Esto no puede poner como en las películas antiguas de End, el final, y se acabó. No. Díganos qué se sigue, doctor Andrés Felipe Arias. Como le decía, doctor Fernando, pues estoy ya en este momento avanzando en esta segunda etapa. Eso es lo que se sigue. No me atrevo a anticipar una fecha de publicación de este nuevo documento, porque estamos haciendo muchas simulaciones y porque quiero tratar de enlazar ese eslabón de la cadena que es el traficante, es decir, el exportador, si se quiere, con el eslabón primario, es decir, el de la finca, porque me conseguí unos datos también con unas fuentes que tengo por ahí de los costos de producción, incluyendo los costos de seguridad, de cuánto les cuesta armar una persona para proteger el cultivo, cuánto les cuesta el cemento, cuánto les cuesta el ácido que usan, cuánto les cuesta todo eso, siguiendo un enfoque teórico que fue desarrollado por otros investigadores acá, como el doctor Daniel Mejía, que ha investigado mucho sobre el tema. Entonces, lo que quiero hacer, y esto digamos es lo que sigue,
es ver cómo es la rentabilidad del negocio del narcotraficante y cómo, o la sensibilidad de esa rentabilidad, de esa tasa interna de retorno a diferentes parámetros. Por ejemplo, cómo se afecta esa rentabilidad cuando sube el precio de la pasta básica. Por ejemplo, cómo cambia esa rentabilidad cuando él, en vez de exportar 1 tonelada mensual, logra exportar 1,5 toneladas. ¿Cómo cambia esa rentabilidad cuando el precio que le reconocen puesto en Honduras o Guatemala cae un poco? Es decir, hacer todo ese análisis, y lo quiero contrastar con las TIRES que, como le decía, de un negocio normal, lícito, pues son abrumadoramente inferiores, y de ahí van a salir muchas preguntas, y de ahí surgen muchas tesis, pero digamos que esa es como la segunda etapa de esta agenda de investigación, que a mí me parece muy interesante, que me tiene muy, muy entusiasmado y que pues sin duda va a seguir. Por ejemplo, yo hoy, después de toda esta investigación, de todo lo que conocí, sostengo la siguiente tesis, y es que yo estoy seguro que mucho narcotraficante, incluso de tamaño mediano, pequeño, tuvo que haber instigado algunas fuerzas oscuras en los eventos que vimos de final de año, de vandalismo, de violencia, porque eso les conviene a ellos, distraer la fuerza pública del esfuerzo de interdicción, de persecución, de erradicación, de todo eso, de ocupación del territorio, para que ellos puedan sacar y sacar. Mientras está todo el país con los ojos puestos en el vandalismo de un sitio, en el vandalismo del otro, en cómo agreden a la fuerza pública, en todo eso. Porque es que la cantidad de dinero es enorme, es enorme. Estas personas tienen tanto dinero que no les duele sacar 1.000 millones de pesos en efectivo y hacer una vaca entre 10 de ellos para financiar un ejército de vándalos. Es mucho el dinero, y yo creo que no somos conscientes de lo que todo esto implica para la economía. Es una tragedia que pues es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Doctor Andrés Felipe Arias, muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora de la verdad. Ministro, muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo, por este espacio, por esta oportunidad. Esto no ha sido un proceso fácil, pero vamos bien y seguimos confiando en Dios. Yo estuve en una cárcel en Estados Unidos, una cárcel muy difícil, encerrado en una celda de 2 metros por 3 metros durante largas horas y durante mucho, mucho tiempo, y también teniendo que sobrevivir físicamente. Dios me ayudó a hacerlo, no sé cómo, pero sobreviví. He llevado mi caso a Naciones Unidas. Allí el más alto órgano rector de los derechos humanos en el mundo dictaminó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia me había violado varios derechos, por ejemplo el derecho a no quedar excluido de por vida de la actividad política, y también y especialmente el derecho a poder apelar mi condena, y ese es un derecho para mí muy importante, porque yo soy inocente. Yo fui condenado por un delito que no cometí. Yo fui condenado en un proceso lleno de anomalías. Y ahora estamos acá, en Colombia, y yo le he dicho a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, que nosotros tenemos que mantener serenidad, paz interior, porque la verdad es una, nosotros tenemos la verdad, y llegará la justicia, nosotros veremos justicia, y llegará el momento en que yo pueda recuperar mi libertad para estar al lado de mi esposa y mis hijos y poder trabajar por ellos, como siempre debió ser. Pero les he dicho también que ante una agresión, siempre un argumento, ante un ultraje, un documento, ante una mentira, una verdad, con una prueba, y si viene un insulto, mantengamos el silencio, porque este país no necesita más polarización, porque necesitamos un poco de serenidad y de mirar las cosas desde un punto de vista más elevado, y así lo vamos a hacer.
y vamos a confiar en Dios. Y nosotros confiamos en Dios y sabemos que la justicia va a llegar. Y necesitamos confiar un poquito, confiar en que tenemos un gobierno bien intencionado, que está tratando lo mejor que puede de sacar las cosas adelante. Este no es un trabajo fácil. Tenemos que confiar, y me incluyo, y esto no es fácil para mí por lo que me hicieron, en que las nuevas instituciones de justicia no son las mismas que operaban cuando me hicieron lo que me hicieron, y vamos a confiar. Y por eso esperamos que este año que viene sea el año de la esperanza, y yo sé que así va a ser, siempre confiando en esto y en Dios. Que Dios lo bendiga a usted, a sus oyentes, y que todos tengan un 2020 lleno de éxitos, de triunfo, de alegría y de esperanza. Bueno, queridos amigos, hemos escuchado a uno de los primeros economistas de este país hablando de uno de los primeros problemas nacionales que tienen ribetes políticos y sociales de todo género, estos problemas económicos, pero que él nos ha ayudado a desentrañar desde esta perspectiva económica. Andrés Felipe Arias estaba con nosotros en grandes reportajes de la Hora de la Verdad.